Buenas tardes y buenos días y buenas noches a todos y todas, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Yo soy Constanza Duñac, soy parte de ONG FIMA y voy a estar acompañándolos en esta clase que está a cargo de Pablo de la Cruz y que abordará el tema de las políticas y convenios internacionales para la protección ambiental, como lo dice el título de la presentación de Pablo. Em, Tengo que darles una introducción que dice aquí, que dice, esta es la séptima versión de la Universidad Socioambiental 2025, es organizada por ONG FIMA junto a la Fundación Friedrich Ebert, y por medio de esta iniciativa buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas con el medio ambiente, la gestión, normativa y gobernanza ambiental, entre otras formas de relación entre sociedad y naturaleza. Para facilitar el correcto desarrollo de esta clase o taller, les pedimos que por favor mantengan su micrófono apagado durante la clase y que cuando esté al momento de conversar y quieran, por supuesto, participar, lo puedan abrir sin ningún problema. Eh, Dicho todo esto y agradeciendo el interés y la participación de cada una y cada uno de ustedes, le doy la palabra a nuestro presentador del día de hoy, Pablo de la Cruz. Gracias, Constanza. Gracias a todas y todos quienes se conectan a esta hora. Mi nombre es Pablo de la Cruz. Trabajo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y soy autor también de dos evaluaciones de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que se llama la IPBES. El curso Políticas y Convenios Internacionales para la Protección Ambiental hoy tiene su sesión número 2. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Va a ser básicamente sobre cambio climático y los acuerdos internacionales que se han hecho sobre esta materia. Vamos a ver en específico lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y algunos mecanismos que tiene este protocolo para su cumplimiento y el Acuerdo de París. Básicamente, en medio de otras reflexiones que aquí les iré presentando para ir entrando en materia. Bueno, entonces, quisiera empezar de esta manera, eh, simplemente porque cuando se habla un poco de ese tema del cambio climático, un poco por la profundidad pues, que esto acarrea como para la historia humana, para la historia del planeta, tendemos un poco a tener a veces como un discurso que puede viajar entre estos dos extremos, ¿no? Entre un pesimismo escatológico, lo digo yo, donde se habla un poco del fin del mundo o del fin de la humanidad o del fin de algo, ¿no? Como que se siente que estamos tocando un fin de algo y tocando un límite. También los discursos pueden recorrer la ruta del optimismo ingenuo, o sea, lo apologético, donde las cosas, pues hay problemas, pero de alguna manera se aboga a un llamado de conciencia al cual la humanidad acudirá todos en masa y todos transformaremos los problemas que estamos enfrentando ahora para llegar a un lugar mejor. Bueno, esto, como lo digo, son discursos. Mi intención no es ni promover un pesimismo escatológico ni un optimismo ingenuo, sino más bien encontrar buenas razones, evidencias, análisis y diálogo entre los que estamos aquí presentes para analizar estos temas. Entonces, para empezar a abrir, sé que de pronto esto ya lo han visto en otros cursos, no solo aquí de FIMA, sino pues seguramente en otros lados, de qué es el cambio climático. Entonces, el cambio climático en su definición más sencilla se refiere a variaciones significativas y duraderas en los patrones del clima de la Tierra, atribuibles tanto a causas naturales como a la acción humana. ¿Sí? El cambio climático, pues como los que de pronto estamos por encima de los 40 años y nos acordamos cómo serán esas discusiones en los años 90, entrado a los 2000, donde el consenso acerca de si esto era una consecuencia de la acción humana o un proceso natural, todavía no era tan claro, ¿sí? Todavía no era tan claro, a pesar de que pues, las evidencias mostraban ya unos aumentos de temperatura que se salían de los patrones eh,
por lo menos de los últimos, no sé, ciento y pico de años o 200 años. Y de alguna forma, pues otras personas quienes tenían una mirada un poco más extensa del tiempo decían pues que eran fenómenos naturales y que la Tierra había tenido procesos de enfriamiento y de calentamiento desde hace miles de años, entonces que no había ninguna razón para decir que es que esto era parte de la acción humana, sino perfectamente podría estar siendo un proceso natural. Bueno, con el tiempo, estas discusiones se han decantado, las evidencias, pues de alguna forma cada vez más apuntan a que, aunque por supuesto las causas naturales pueden influir en ese cambio climático y seguramente lo han hecho y lo seguirán haciendo, pero al menos desde 1950 hasta nuestros días, o al menos desde la primera revolución industrial hasta nuestros días, para ser un poquito más amplios, pues sí ha habido una intensificación del uso de los combustibles fósiles en la Tierra por parte de los humanos que han llevado a un calentamiento por la liberación de este carbono a la atmósfera, ¿sí? Eso ya se ha visto desde muchos puntos de vista y hay un consenso, digamos que del 99% en la comunidad científica de que esto es así, ¿sí? Entonces, digamos que no es algo que haya salido así como de la manga de repente que aterrizó, un dato que aterrizó, sino es algo que se ha analizado y así de alguna forma puesto a prueba desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces decimos que la principal causa actual del cambio climático ahora es el incremento de gases de efecto invernadero, ¿sí? Estos gases que se liberan por la combustión de combustibles fósiles o de otro tipo también de materiales. Entonces, como evidencia del cambio climático, pues tenemos estas gráficas, ¿no? Las gráficas que nos muestran que todas van para arriba. La temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 grados centígrados desde la era preindustrial, con impactos como olas de calor más intensas y hielos acelerados. Además, el nivel del mar se ha elevado 20 centímetros desde 1900 y fenómenos extremos como huracanes, incendios forestales y sequías son también frecuentes y más severos. Más imágenes que nos muestran un poco cuáles pueden ser esas causantes del cambio climático, los efectos de gases de invernadero, la acción combinada entre procesos naturales y procesos de acción humana, los aerosoles, etcétera, ¿no? La evidencia científica pues está por todos lados. Miren ustedes, en el 2015, donde hacen muchas correlaciones, y aquí hay unas muy interesantes, porque no solo están ya mostrando variables climáticas como tal, sino también población, Producto Interno Bruto, también se muestra la intensificación en el uso de fertilizantes, está también, miren ustedes, está la inversión extranjera en los países, ¿no? La globalización del capital viene siendo también un, un driver, ¿cómo se dice esto en inglés? Una causa, en español, una causa del cambio climático, ¿no? En fin, miren, producción de papel, uso de agua, transporte, ¿no? Eh, todos estos barcos que están circulando por el mundo llevando mercancías de un lado a otro, las telecomunicaciones, el turismo internacional. Bueno, si uno lo ve en una globalidad, pues efectivamente hay una aceleración de las actividades humanas sobre la Tierra que son causa de este cambio climático, ¿no? Y más gráficos que nos muestran el dióxido de carbono, qué pasa con la acidificación de los océanos, muy importante, las emisiones de metano, la captura de peces, y bueno, por donde lo veamos, todos vemos curvitas que van hacia arriba. Entonces, en 1992, frente a estos preocupantes escenarios, se reúne la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la primera, donde se estableció, con el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que evite interferencias peligrosas en el sistema climático. Y aunque esta convención no estableció metas vinculantes, fue crucial porque creó las bases legales y las instituciones para llegar a posteriores acuerdos. Además, introdujo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo que los países desarrollados tienen mayor responsabilidad histórica sobre el cambio climático. En 1997, el protocolo de Kioto exige a los países industrializados reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de 5,2% entre 2008 y 2012
respecto a los niveles de 1990. Y ahí establecían unas líneas, ¿no? Unas líneas que se tenían que cumplir. Además, estableció compromisos vinculantes de reducción de estos gases de efecto invernadero para los países industrializados. Introdujo mecanismos de flexibilidad, como por ejemplo el comercio de emisiones, que ya lo veremos un poco más de qué se trata, y el mecanismo de desarrollo limpio, que es otro mecanismo que ya veremos un poco de qué se trata y que en este momento los conocemos como como los pagos por servicios ambientales, pues es como una variante, y además como lo que es la transición energética, ¿no? Con estos mecanismos de desarrollo limpio. Los mecanismos de desarrollo limpio son proyectos en países en desarrollo que generan reducciones certificadas, ¿no? Hay todo un proceso de trazabilidad, pues que se establece para poder decir esto es un proyecto, un mecanismo de desarrollo limpio o no lo es, ¿no? Tiene que haber una forma de verificar si hay un aumento o una disminución de las emisiones de X o Y actividad industrial o productiva. Entonces, ¿qué es el comercio de emisiones de carbono? Entonces, el mecanismo de mercado, que es el mecanismo de mercado que permite a los países o empresas comprar y vender permisos para emitir gases de efecto invernadero, principalmente CO2, ¿no? Entonces, se basa en un principio que es limitar y comerciar. Entonces, se establece un límite de emisiones, por ejemplo, la empresa Y ha, ha emitido tantas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera en tantos años y se propone limitarlo a otra cantidad. Entonces, ese va a ser el límite que esta gente se va a proponer y va a ser las inversiones en tecnología o donde tengan que hacerlas para de alguna forma cumplir con esa meta. Este comercio de emisiones se pueden subastar. Entonces, si una empresa tiene unas metas que cumple a cabalidad e incluso le sobra todavía, pues puede vender esos bonos de emisiones a otras empresas que de alguna forma no pueden cumplir. Entonces, de alguna forma se generan como un mecanismo de compensación y de regulación entre diferentes sectores y actividades económicas. Entonces, esto de que quienes emiten menos, es muy importante, pueden vender sus excedentes a quienes superan el límite, ¿sí? De alguna forma, estamos viendo aquí un poco el tema de los gases de efecto invernadero y su efecto sobre la atmósfera como un juego de suma cero, donde lo que yo quito de un lado lo gana el otro, o si el otro gana algo, pues el otro lo pierde, ¿no? Entonces, es el juego, lo que es muy discutible desde el punto de vista de la ecología, ¿no? Bueno, están los pagos por servicios ambientales. ¿Qué son estos pagos por servicios ambientales? O PSA, como lo ven en la sigla. Son incentivos económicos en dinero o especie condicionales a acciones de preservación o restauración de ecosistemas por parte de propietarios o poseedores voluntarios de tierras estratégicas. Es una transacción voluntaria donde los proveedores de servicios ambientales que ofrecen, tienen una oferta, reciben un pago de los beneficios del servicio, ¿sí? De quienes demandan, únicamente si garantizan la prestación continua del servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay unos ecosistemas, digamos que unos ecosistemas que están con una integridad ecológica aceptable en este momento en el mundo y las empresas que de alguna forma pues generan emisiones pueden, entran a un mercado voluntario de pago por servicios ambientales, donde de alguna forma transfieren recursos a otros lugares del mundo donde se están conservando los ecosistemas o donde se están restaurando. Y de esa manera, pues digamos que hacen lo que es la compensación por sus emisiones, ¿no? Y nuevamente, el juego de suma cero también está planteado de esa manera en este modelo. ¿Y qué son los mecanismos de desarrollo limpio? Son mecanismos que permiten a los países industrializados, con compromisos de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kioto, invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo y a cambio obtener créditos de carbono que pueden usar para cumplir sus propios objetivos, ¿no? Viene pegado al tema de los bonos de carbono también, y funcionan, por ejemplo, un país desarrollado financia un proyecto que reduce emisiones, como por ejemplo una hidroeléctrica o un programa de eficiencia energética en un país en desarrollo. Este proyecto genera reducciones certificadas de emisiones, también conocidas como créditos de carbono.
Entonces, el país financiador usa esos créditos para cumplir con sus metas de reducción de emisiones establecidas en el protocolo de Kioto. ¿Sí? Entonces, eso explica también por qué el interés de países, por ejemplo, como la China, por impulsar en otros países también sistemas de transporte impulsados por la energía eléctrica, construcciones de hidroeléctricas que se consideran energía limpia, a pesar de todos los efectos e impactos que tiene esto sobre los ecosistemas, pues como no hay una combustión de combustibles fósiles, entonces dicen que eso es energías limpias, ¿no? Ahí empezamos un poco a ver ciertas inconsistencias, ¿no? Pues porque de alguna forma se está tomando una medida muy reduccionista para definir qué es un mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Y un poco el atractivo de todo esto es la contabilidad del carbono, que así como la economía generó todo un sistema de contabilidad monetario, pues desde la física los científicos pues han establecido un sistema también de contabilidad del carbono, aunque aún cuenta con muchas inconsistencias también metodológicas para calcular este tipo o de retenciones de carbono o de emisiones de carbono, ¿no? Pues tampoco es que esté tampoco tan bien saldado hasta el momento. Entonces, estos mecanismos de desarrollo limpio pues tienen una metodología, ¿no? Una metodología que consiste en lo siguiente. La metodología, que es aprobada por la Convención de Cambio Climático, especifica lo siguiente. Se tiene que definir una línea base, ¿sí? Un escenario hipotético de emisiones que ocurriría en ausencia del proyecto de este mecanismo, sea estático o dinámico. Se calcula con base en datos históricos, proyecciones o tecnologías existentes. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto combustible tendría que quemar un país para producir X cantidad de energía en 3 años? Si esto fuera hecho a base de la quema de carbón, termoeléctricas, o la combustión de petróleo, entonces se dice, bueno, este país llegaría a este punto. Entonces, si hacen un proyecto donde no se están usando esos combustibles fósiles, ¿cuánto se reduciría la emisión de esos gases? Entonces, eso es lo que se establece como una línea base, ¿no? Entonces, la tendencia y de alguna forma cuál es la meta que se establece de reducción. Entonces, después de esto se establece un cálculo de emisiones reales, ¿no? ¿Cuánto se hizo en ese periodo de tiempo en que de alguna forma se implementó esta nueva tecnología que se dejó de emitir y a comparación de lo que se hubiera emitido si esto no existiera? ¿Cuál es el cálculo de reducción de esas emisiones? Se hace un plan de monitoreo y tiene que haber todo un sistema de verificabilidad y trazabilidad para que esto pueda ser certificado, ¿no? Un ejemplo, la hidroeléctrica Laja en la región del Biobío, ¿no? Esta hidroeléctrica está registrada bajo el mecanismo de desarrollo limpio y eso le permitió pues, emitir bonos de reducción de emisiones certificadas, ¿no? Entonces, en el proyecto, pues un poco en el siguiente proyecto se dice que se evitó la combustión anual de aproximadamente 29.000 toneladas de petróleo equivalente, generando energía renovable limpia para unas 220.000 personas, ¿no? Entonces, se pone como pues un éxito esta hidroeléctrica, a pesar de que sabemos que han habido muchos cuestionamientos en cuanto a los impactos que esta hidroeléctrica ha tenido también en las comunidades vecinas, ¿no? Varias noticias pues lo han mostrado desde hace mucho. Estudiantes míos de antropología en la Universidad de Concepción hace varios años vienen haciendo también trabajos donde están documentando y observando cuáles han sido esas consecuencias sociales y ecológicas de la construcción de este tipo de infraestructuras. Bueno, siguiendo un poco un orden cronológico, llegamos al Acuerdo de París en el año 2015. Este acuerdo, pues digamos que tuvo una fuerza histórica, algo comparable con la Cumbre de Río en el año 92, porque hubo un nivel de consenso y hubo como una especie de emoción cuando esto fue firmado, que de alguna manera nos hizo creer o nos hizo pensar que había un convencimiento y un compromiso muy serio en torno a estos temas que preocupan a la humanidad entera, ¿no? Entonces, en este acuerdo participaron todos los países. Quizá después se fueron saliendo, como sabemos, el presidente de Estados Unidos sacó a Estados Unidos en este periodo y lo había sacado en el anterior, y bueno, pero de alguna forma, aunque lo saque, aún permanecen compromisos que son vinculantes de todos los países que hay en el mundo, ¿no? Entonces, en este acuerdo se propuso limitar el calentamiento global debajo de 2 grados centígrados y realizar esfuerzos para no superar
1,5 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Estableció un enfoque basado en las contribuciones nacionalmente determinadas. Ya veremos de qué se trata eso, que cada país presenta y actualiza periódicamente. No es un acuerdo que imponga sanciones. En el curso de ayer dijimos un poco la dificultad que esos acuerdos tienen para de alguna manera establecer incentivos y establecer sanciones a quienes los cumplan o no los cumplan. No son acuerdos que se piensan como en un modelo punitivo, pues porque no existen esos mecanismos, son muy difíciles de implementarlos para que eso sea de esa manera. Y está basado en responsabilidades comunes, pero diferenciadas, capacidades respectivas. Entonces, también establecen un sistema robusto de monitoreo, de reporte y verificación común para todos los países, de tal manera que sean comparables y se puedan hacer evaluaciones periódicas. El Acuerdo de París también reconoce en el mismo nivel de importancia la adaptación y la mitigación. ¿Qué quiere decir un poco esto? La mitigación pues tiene un enfoque de, digamos que dice, el cambio climático es irreversible, pero podemos producir tecnologías que de alguna forma eviten o de alguna forma ralenticen ese cambio climático. Y la adaptación pues nos habla que las sociedades podemos organizarnos de manera en que el cambio climático pues de alguna forma podamos enfrentarlo y podamos no sufrir tan fuertes esas consecuencias que tiene el cambio climático. Además, en el Acuerdo de París, pues algo muy importante, establece el financiamiento climático como un eje muy importante de la acción frente a los compromisos de este acuerdo. También la transferencia de tecnología y lo que es el desarrollo de capacidades. Ya veremos algunas más a profundidad. Con respecto al financiamiento climático, pues miren ustedes esta gráfica bastante compleja de entender. No espero que lo entendamos en esta clase, simplemente quiero que estamos un poco conscientes de que hay toda una maraña, obviamente, de instancias, instituciones, mecanismos, ¿no?, internacionales que están dedicados a, de alguna forma, transferir recursos para lo que es la acción ambiental, ¿sí? Y hay unos canales de financiamiento que pueden ser multilaterales, es decir, dentro y fuera del mecanismo financiero, como por ejemplo el GEF, que es un fondo pues, que tiene bastante presencia en Latinoamérica, y está el GCF, ¿no?, que es otro tipo de mecanismo financiero. Hay también canales bilaterales y regionales que se hacen a través de agencias de cooperación y bancos regionales, tipo Banco Interamericano de Desarrollo, o agencias de cooperación, grandes ONGs, como por ejemplo WWF, WCS, TNC, bueno, hay bastante, ¿no? Hay algunas que son bastante emblemáticas y que se mueven mucho en este campo. Y también hay fondos nacionales climáticos, que son creados por países receptores para alinear financiamiento con prioridades nacionales. Entonces, ¿qué es importante que eh, identifiquemos acá en esto? Es que de alguna forma, ven ustedes en la arriba, dicen países que contribuyen en estos fondos climáticos son Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Japón, etcétera. Todos países considerados desarrollados, todos países que tienen grandes emisiones y que tienen que contribuir a lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. ¿Qué desafíos enfrentamos en cuanto a financiamiento climático? Un primer punto es la proliferación de mecanismos, ¿no? Digamos que uno pensaría, eso está bueno, sí, está bueno que haya muchos mecanismos, pero también eso también fragmenta un poco lo que es la coordinación y el acceso a los recursos, ¿no? Entonces se vuelve una trama pues bastante compleja de ONGs, de organismos internacionales, de tratados regionales que canalizan estos recursos y que establecen pues, rutas de acceso también un poco fragmentadas que muchas veces no conversan unas con las otras y pocas veces se recogen cuáles son las enseñanzas que dejan unas experiencias y que se pueden aplicar sobre las siguientes. También hay diferencias en la gobernanza, en los objetivos y las modalidades, ¿no? Muchas reglas, estructuras e instrumentos que dificultan su armonización, ¿no? Y eso hace que el monitoreo y el seguimiento de esas acciones pues sea complejo, la transparencia no sea tan convencible, ¿no?, de esos datos, porque no están estandarizados y también usan métodos variables que complican un poco
hacer un seguimiento uniforme a estos compromisos. ¿Qué son las contribuciones determinadas a nivel nacional? No sé si han escuchado, con motivo de la COP30 de cambio climático que se celebrará en Belén, creo que en el mes de noviembre, muchos países ahorita están convocando a lo que es la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Eso quiere decir que con el Acuerdo de París, todos los países hicieron un plan de cuáles iban a ser sus contribuciones a nivel nacional. ¿Y qué es eso? Pues son compromisos voluntarios de cada país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Cada país decide cuánto y cómo contribuir, según sus capacidades y prioridades nacionales, ¿no? Entonces, acá hay un elemento que hablamos en la clase de ayer, es que esas metas que se establecen son voluntarias, ¿sí? Son voluntarias y de alguna forma no hay un consenso sobre a cuánto deberíamos llegar. Los límites todavía no sabemos dónde están, las metas todavía no sabemos dónde están a nivel global, a pesar de que sabemos que hay unos que emiten mucho, otros que emiten poco, todavía digamos que la soberanía de los estados-naciones pues les permite definir, ok, yo contribuyo, yo emito esto y pretendo mejorar, reducir esas emisiones en tanto, ¿sí? Pero no hay, digamos, un parámetro que obligue eh, a que los que más contribuyan pues tengan que de alguna forma llegar a niveles que se parezcan a los países que menos contribuyen. Eso no está muy claro en estas contribuciones determinadas a nivel nacional, pero sin embargo es lo que se tiene y de alguna forma pues hay que usarlo y los gobiernos que en este momento están llamados a actualizar sus NDCs y tienen que también convocar a los diferentes sectores de la sociedad, tienen que convocar al sector industrial, a los comerciantes, al sector público, a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afrodescendientes, campesinas, a que también contribuyan y pongan también y se enteren de estos temas, ¿no? Porque de alguna forma la idea es que esto tenga un nivel de aplicabilidad en que la sociedad entera pues participe de estas iniciativas. Bueno, entonces, si vemos esta gráfica, esto nos habla sobre potencial técnicamente posible para llegar a la neutralidad de carbono. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, la línea azul refleja la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero de, por ejemplo, edificios, materiales, transporte y desechos sin tomar acciones. Y la línea de abajo, que es la punteada, nos muestra los sectores que reflejan la mitigación potencial a través de la descarbonización de la energía, ¿no? Entonces, estos son los escenarios que se construyen para establecer esas contribuciones, esas NDCs, ¿no? Entonces, vemos cada sector cuánto emite y cuánto podría dejar de emitir si establece ciertas acciones, mejoramiento tecnológico, reciclar procesos, o bueno, muchas cosas que se pueden hacer para que de alguna forma cada sector pueda contribuir a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, estos escenarios, este análisis de escenario es clave para este tipo de actualizaciones y para establecer metas sobre cuánto es que cada sector se va a comprometer a reducir. Entonces, por ejemplo, aquí traje un ejemplo de Colombia. ¿Cuáles son sus compromisos claves en sus NDC? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estableció esto. Reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con el escenario tendencial de emisiones, o lo que en inglés se conoce como business as usual, que ya veremos un poquito más adelante. Se comprometió a la cero deforestación en 2030, ¿sí? A incorporar el enfoque de género y derechos humanos en acciones climáticas, también a la conservación, restauración de ecosistemas estratégicos, incluyendo bosques y humedales amazónicos, y también fortalecer la adaptación territorial de los sistemas productivos rurales frente al cambio climático. Son líneas muy gruesas, como lo ven, las cuales a veces se pueden desglosar y de alguna forma detallar cuantitativamente, pero pues muchas veces no, muchas veces son simplemente una serie de acciones que se plantean hacer, se hacen, se sacan unos indicadores donde se dé cuenta de qué tanto se hicieron, pero hasta ahí, ya llegar a un indicador de impacto a veces es más difícil, ¿no? Por también la complejidad de medir esto y también pues porque los países no están tampoco obligados a, a tener esos indicadores de impacto. Entonces, los que les decía de los escenarios tendenciales de emisiones, o conocidos como business as usual, ¿no? Entonces, estos
Estos escenarios describen cómo evolucionarían las emisiones de gases de efecto invernadero si no se implementan medidas adicionales para reducirlas. En esencia, es una proyección de emisiones, ¿no? Basada en la continuación de las tendencias actuales sin considerar intervenciones específicas para mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo de la manera como siempre lo hemos estado haciendo, entonces tenemos una tendencia, pero si tomamos medidas, entonces podemos reducir esa tendencia hasta cierto punto, o si tomamos otras medidas más radicales, podemos bajarla aún más, y de alguna forma de esa manera es que se plantean estas acciones, se plantean estas metas e indicadores para las NDC. Bueno, entonces aquí un poco entramos ya en una reflexión un poco más amplia, es que cuando hablamos de estas NDC, pues nos están hablando de procesos productivos, ¿no? Y los procesos productivos, pues son algo así como se ve en este gráfico, ¿no? Son sistemas de donde entran materiales, hay procesos de transformación, hay procesos de reuso, de reciclaje, donde hay desechos, donde hay extracción, donde hay consumo, donde hay producción, y de alguna forma todo proceso productivo que se hace sobre la faz de la Tierra tiene emisiones, ¿no? Tiene emisiones. Así hablemos de transición energética y de energía limpia, ningún tipo de tecnología está, uso de tecnología está libre de emisiones, ¿no? O de impactos de cualquier tipo que se puede decir que son emisiones o impactos negativos sobre alguna sociedad, alguna comunidad, etcétera, ¿no? Estos mecanismos trabajan mucho bajo este concepto, que es de la economía ambiental, y son las externalidades. Para los que son familiares un poco con estos términos, pues una externalidad se define como una situación en la que los costes o beneficios de una producción o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. Es decir, por ejemplo, una planta que produce, por ejemplo, lácteos, ¿sí? Puede de alguna forma puede llegar a un valor monetario de esos productos sin tener en cuenta necesariamente cuál es el impacto que está causando ambientalmente por llegar a esos productos que está poniendo en el mercado, porque se le considera eso externalidades, ¿no? Entonces, contaminación de ríos, contaminación de quebradas, emisión de desechos eh, sobre ecosistemas, etcétera. Entonces, de alguna manera, la pregunta de la economía ambiental ha sido, bueno, ¿cómo hacemos para que los procesos productivos tengan en cuenta el coste de esas externalidades en su mismo sistema de precios? Entonces, para esto, por ejemplo, lo que proponen es que externalizando los costes a las condiciones de producción, bueno, perdón, lo que está en el fondo de todo esto es que externalizar los costes a las condiciones de producción, es decir, la naturaleza, la fuerza de trabajo o el equipamiento, ¿no? Estos son conceptos que vienen de la economía ambiental, pues tienen el objetivo de defender o mantener los beneficios, ¿sí? Digamos que todas las empresas y el pensamiento de las empresas está guiado por ese principio de mantener los beneficios. Cuando una empresa no es rentable, ¿qué le dicen al señor empresario? Pues tiene que bajar los costos de producción. ¿Qué quiere decir eso? Páguele menos a sus empleados, o produzca más con menos, o no tenga en cuenta los efectos ambientales que está causando. De esa manera, su beneficio no se va a ver afectado y va a poder seguir produciendo. Esto está en la caja negra del pensamiento, pues, de la economía, en lo que de una forma el sistema productivo pues, está montado y ha estado montado en estos últimos siglos, ¿no? ¿Y cuál es el método entonces que la economía ambiental propone para que estos externalidades o estos efectos sobre el ambiente pues sean de alguna manera tenidos en cuenta? Lo que proponen es que estos efectos tienen que ser valorados. ¿Y valorados de qué manera? ¿Cómo valoro yo cuál es el costo en dinero de, por ejemplo, el vertimiento de petróleo sobre el océano? ¿Sí? ¿Cómo podría yo valorar eso? Pues es algo muy difícil, ¿no? Es muy difícil ponerle un precio a algo pues, que es un desastre ecológico y que de alguna forma es raro medirlo en esos términos. Pero para la economía, la visión ortodoxa de la economía, pues todo se tiene que medir monetariamente. Entonces, tiene que buscar la forma de estimar valores económicos, ¿no? De los ecosistemas o de los equilibrios ambientales que afecten directamente los precios del mercado. ¿Y cómo hacen eso? Pues de alguna forma jugando con la asociación de valores, es decir, cuánto le costaría a una sociedad llegar, por ejemplo, a abordar una problemática ambiental, como por ejemplo descontaminar un río,
Entonces, establece un costo de esa manera. Es un método indirecto de establecerle de ponerle costos y valores a la naturaleza. Pero también están los métodos de la economía ecológica, que proponen es que no solo se tienen que usar valoraciones monetarias para estimar esos costos, sino también evaluaciones físicas y sociales, ¿no? Y que los indicadores tienen que estar representados en estos términos, ¿no? Si yo hablo de impactos a la atmósfera, pues no puedo estar hablando es que de un costo monetario, sino tengo que estar usando evaluaciones físicas y sociales cualitativas que me permitan de alguna forma entenderlo en su verdadera dimensión, ¿sí? Entonces, de alguna forma, cada impacto tiene que estar medido en sus propios sistemas de contabilidad. Nos propone un poco la visión de la economía ecológica, que es una visión un poco más radical de todo esto, ¿no? Tomo un poco de agua. Bueno, y la dicotomía acá se da expresada en una metáfora que expresa un economista de apellido Bolding, ya de hace varios años, pero que nos tiene una metáfora que es muy ilustrativa, que nos habla de una visión primero de la economía como un sistema abierto, que nos habla de como la economía del cowboy, donde siempre hay un recurso más que se puede explotar, donde el límite siempre se puede correr, donde, como de alguna forma decimos, la cerca siempre se puede correr para encontrar un nuevo recurso que yo pueda transformar. Esa es la visión de la economía del cowboy, que es un poco la visión de la economía de mercado en la que estamos metidos, donde el Producto Interno Bruto es de alguna forma la medida que nos da el indicador de éxito. O la otra metáfora que nos dice es la economía del astronauta, donde la economía pues no tiene reservas ilimitadas, sino hay un límite en el uso de los recursos y el humano de alguna forma tiene que hallar su lugar en un sistema ecológico que es cíclico, ¿sí? Es un poco esa otra visión, ¿no? Donde el indicador de éxito de este tipo de economía del astronauta o de economía cerrada es el stock de naturaleza que está disponible y que se pueda seguir usando y a la vez también renovando. Son dos visiones diferentes que en los discursos en que estos tratados y convenios pues están siempre en pugna y están presentes, ¿no? Este otro concepto que también es de bueno, de la física, que es la entropía, es un poco lo que dio origen a lo que los economistas ecológicos dicen que el sistema económico, pues es un sistema económico que es entrópico, pero no solo es entrópico el sistema económico, sino que el capitalismo, pues es entrópico a una velocidad en que es imposible restituirlo, ¿sí? Entonces, la entropía, para de pronto los que no son familiares con este concepto, tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Y básicamente lo que dicen es que todo proceso de transformación que hacemos o cualquier movimiento, pues genera calor. Y eso es aplicable si sabemos que estamos liberando, por ejemplo, eh, los combustibles fósiles que están bajo la Tierra y que llegaron por un proceso de millones y millones y millones y millones de años y los estamos liberando en segundos y dejándolos en la atmósfera, explica un poco cuál es el nivel de entropía pues, que tiene el sistema económico en el cual estamos en este momento viviendo. Entonces, Joan Martínez Alier, que es un economista ecológico muy interesante, nos dice esto. No hay que crecer más, sino que hay que repartir mejor. De una forma, acá entramos en una tendencia, en un tipo de pensamiento donde el crecimiento económico pues, es per se una causante del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad. Esto, por supuesto, pues es algo que no quiere escuchar nadie, menos los políticos, menos los empresarios, ni tampoco pues las gente, las personas trabajadoras, porque de alguna forma estamos en un sistema económico donde nuestros medios de vida pues dependen también de nuestra inserción en un sistema productivo, en un sistema económico que es entrópico per se, ¿no? Este señor, este economista, Kenneth Boulding, nos dice, todo el que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un planeta finito, o está loco o es economista, ¿no? Decía este señor un poco sarcásticamente. Pero también tenemos otras alternativas. Por ejemplo, Manfred Max Neef nos habla que el desarrollo tiene que ser a escala humana, ¿no? Nos habla de otro tipo de conceptos sobre el desarrollo que de alguna manera desafían esta visión del desarrollo
como un crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces, este señor pues marca lo que es el, un marco de análisis muy interesante sobre las necesidades y los satisfactores, ¿no? Y llegamos a este punto, la economía del decrecimiento, pues digamos que ha sido de alguna forma una idea que hasta ahora está muy en el mundo de los académicos, donde nos dicen que la economía, pues de alguna forma, no puede seguir creciendo indefinidamente, sino que eso tiene que tener un límite, ¿no? Eso tiene que tener un límite porque la idea de que si yo implemento tecnologías que me hacen más eficiente, pues no solo están siendo más eficientes, sino que también puedo hacer procesos a menor tiempo y eso de alguna forma también va a aumentar el uso de recursos, ¿no? Una de las grandes críticas que se tiene sobre lo que es la transición energética. Bueno, los teóricos de esos también nos hablan sobre la relación entre demografía, crecimiento y muchas otras cosas, pues que vale la pena que si en algún momento lo exploran, sería muy interesante. Aquí esta pequeña caricatura pues nos muestra un barco, ¿no? Con 4 personas, donde una chica dice, señalando a los demás, ustedes, montón de maníacos, hagan algo. Bueno, dice el otro, ¿no? Es fácil solo criticar a pequeña chica. El otro le dice, supongo que tienes una alternativa, ¿no? Que funcione para todo esto. Y el otro le dice, histérica, ecofanática, siempre diciendo a los demás qué hacer. Y después dice otra cosita, consíguete un buen trabajo o un trabajo real, ¿no? Todos guiados un poco aquí por un billetico rumbo a un despeñadero, ¿no? Estas ilustraciones son, digamos que bastante muestran y dicen cosas. Volviendo aquí entonces al tema de las convenciones y el cambio climático, este año pues hay una convención en Brasil, que es la COP de cambio climático, la COP 30. Entonces, ¿qué es una COP? Una COP significa Conferencia de las Partes y es la reunión anual del máximo órgano de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tiene 2 funciones claves, ¿no? Bueno, entre otras, pero evaluar los avances en la implementación del Acuerdo de París y otros tratados climáticos y, por otro lado, negociar compromisos globales para la reducción de emisiones. En la COP hay 2 espacios. Hay una zona azul, que es el espacio de las negociaciones oficiales, y hay una zona verde, que es la zona de la sociedad civil. Por ejemplo, la zona azul es administrada por las Naciones Unidas directamente. Durante el tiempo que dura la COP, ese espacio es una jurisdicción de las Naciones Unidas. La forma de entrar a ese espacio la establecen las Naciones Unidas, ¿no? Y hay todo un protocolo para que las personas que están acreditadas puedan entrar ahí, pero que está administrado directamente por este órgano, no lo administra el país. Y es donde se llevan a cabo las negociaciones diplomáticas y técnicas entre los países, parte, ¿no? Por eso que se llama la P de COP, es países parte, ¿no? Las partes. Hay un acceso restringido solo para delegaciones oficiales, observadores acreditados, ONGs, pueblos indígenas, sector privado, organismos multilaterales, prensa internacional y personal de Naciones Unidas, ¿no? De alguna forma, eh, quienes tienen ese pulso de representatividad en la sociedad o ese tipo de conexiones para poder llegar ahí, pues van a tener un puesto ahí y van a ser parte de las conversaciones y de alguna manera van a tener un rol importante en esa zona azul. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ocurre en plenarias de negociación, ocurre en reuniones bilaterales entre gobiernos, paneles temáticos organizados por agencias y delegaciones y también discusiones sobre textos legales, financiamiento climático y adaptación. Recordemos un poco que la última COP, que fue en Cali, la COP 16, no terminó en ese momento, sino tuvo que terminar este año en Roma, porque al final pues, se tenían que negociar todos los textos que iban a quedar escritos en los compromisos, y eso es párrafo por párrafo, con la presencia de todas las partes en el recinto, y pues es un trabajo muy largo y dispendioso. Entonces, ese trabajo no se terminó durante la COP y tuvo que terminarse únicamente hasta el mes de marzo, creo, que terminaron en Roma. Y la zona verde, ¿no? Que es la zona del espacio ciudadano y de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esta sí es organizada por el país anfitrión, es de acceso abierto o semiabierto, dependiendo de las políticas locales, y es un espacio para eventos culturales, paneles de discusión,
talleres y exposiciones, hay participación de la sociedad civil, pueblos indígenas. Bueno, hay una variedad de actividades que son bastante interesantes. El año pasado tuve la oportunidad de ver la zona, de estar en la zona verde también en Cali, y es realmente muy interesante todo lo que pasa ahí, ¿no? De alguna forma, pues si hay un acceso a muchos eventos que logran de alguna manera hacerse un lugar y así hacer sus presentaciones, se hacen contactos, se muestran iniciativas, se habla sobre problemáticas, hay también mucha cultura y pues entretenimiento también alrededor de todo esto, ¿no? A pesar de ser un evento, pues obviamente político en su mayoría, pues también digamos que tiene un carácter muy cultural. Y bueno, ¿todo esto con qué objetivo? Pues con transformar las condiciones de producción, ¿no? Un poco esto ha sido lo que ha guiado el objetivo de esta SCOP, y un poco de lo que se habla es cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Siendo que un poco la pregunta es, más bien no es tanto cómo mejor hacerlas, sino hasta dónde vamos a poder seguir haciendo como lo hemos empezado, hemos hecho durante los últimos años, ¿no? O quién sabe cuál sea la pregunta. O de alguna manera, como dice este filósofo Jorge Enrique Rodríguez, es la oportunidad para hacer la política, porque el que no hace la política, pues otro se la hace, ¿no? Entonces, la representatividad de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, de los sectores privados, de la política, etcétera, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante canalizar los medios, las formas de que las voces y las demandas de las personas y las propuestas que tienen, pues también lleguen a la influencia de las políticas que se tejen en estos escenarios, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces creo que hasta aquí llega esto, sí. Y ya dejamos aquí para la conversación. Si tienen preguntas, podemos empezar a hablar. Tal vez si dejas de presentar, Pablo, para que nos veamos la cara. Es súper. Hay, yo vi unas manos levantadas y hay preguntas en el chat, comentarios. Em, aquí, Perdón, solo una. Magdalena Pasi. Bueno, más bien, si pueden repetir, el economista que dijo de que todo aquel que piensa que el crecimiento exponencial es finito, es que no alcanza a notar todo. ¿Me lo pueden repetir, Sí, porfa? sí, sí. ¿Cómo era la frase? A ver, voy a repetir exactamente cómo estaba ahí para Y que el nombre del economista para leerlo o buscar algo de él, porfa. ya. Él se llama Kenneth Boulding y de alguna forma él hace una crítica pues a estos economistas que dicen que si mejoramos la tecnología todo se va a salvar, ¿no? Es un poco el discurso en el cual también muchas veces nos enfrentamos de que cualquier problema ambiental, pues con una tecnología más eficiente ya se acabó. Pues no. De alguna forma estas personas creen que es que la tecnología está separada de la base natural, es decir, para que el Internet se mueva, para que en este momento nosotros podamos, por ejemplo, estar conectados, hay todo un entramado de cables que están cruzando el mundo y hay unos centros, ¿sí? Donde toda esta información se acopia, quedan, por lo general quedan en el norte, en Canadá, y son lugares que consumen mucha agua, ¿no? Mucha agua. Tengo un amigo que exactamente trabaja en esos centros de datos, se llaman, y él trabaja en el enfriamiento. Y me cuenta que el consumo de agua de estos centros de datos es absolutamente gigante. Entonces, esto que estamos haciendo aquí en este momento, cada uno en su casa hablando, pues también está consumiendo un montón de energía. Entonces, el señor dice, todo el que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un planeta finito, o está loco o es economista. Y él era economista, ¿no? Eso es lo que decía este señor. Muy bien. Hay una mano levantada y hay preguntas en el chat. No sé con qué prefieres ir primero, Pablo. Vamos con manos levantadas ahí para Ok, escuchar las voces. Luz. Sí, buenas noches, profe. Una pregunta, bueno, pregunta, no sé, como para discutirla también, porque nosotros como humanidad no es la primera crisis que enfrentamos. Una se inició ya con el uso exagerado de aerosoles, se vino en un panorama en el sistema internacional donde pues se empezó a negociar, la dinámica tecnológica cambió también, entonces como que ayudó a disminuir esos acelerados cambios en nuestro globo.
pero ahorita pues se dice que la afirmación de por qué es tan acelerada la dinámica de cambio climático es porque estamos refiriéndonos específicamente a fósiles, y fósiles detrás pues hay una dinámica empresarial muy fuerte en donde ni ha permitido cambiar a otras tecnologías con la mayor agilidad porque la economía pues se ha marcado de forma tendencial a favor de estos mercados. Entonces no sé si podríamos estar hablando como de olas, de crisis climáticas o alguna tendencia a, obviamente pues desde las últimas décadas. Entonces pues quisiera como plantear un poco esa discusión. Mm, Pues yo diría que es una tendencia, ¿sí? Las últimas décadas, porque el tiempo que ha pasado y que identificamos estas crisis, pues es muy poco, ¿no? Estamos hablando de la crisis de los aerosoles, pues empieza a hablar de eso creo que por los años 50 y efectivamente muchas de las discusiones del cambio climático arrancan por ese lado, por cómo esos aerosoles causaban un hueco en la capa de ozono y de una forma llegaron hasta prohibirse en muchas partes o generaron un tipo de aerosoles donde las partículas ya no salían volando así como quién sabe hasta dónde, sino que eran más pesadas, entonces no generaron ese efecto, ¿no? Pero eso yo digo es hace muy pocos años, eso fue hace, no sé, si en los 50, 75 años, y si vemos todas esas crisis que tú mencionas, pues vienen pegadas una tras otra. Quizá ya estaban ahí, sino si simplemente, digamos, fue a verla en un momento en que ya estaba encima el uso de combustibles fósiles, como tú los dices, y lo que se viene un poco, que hablábamos ayer, la transición energética, ¿no? Que también como por ejemplo, la búsqueda de energías alternativas, que es ya, digamos, como un gran programa que hay a nivel mundial, energías eólicas, energías, carros eléctricos, bueno, todo es, las mismas hidroeléctricas que se siguen considerando energía limpia todavía, pues las mil formas que se están inventando para generar otro tipo para que se genere energía, también va a generar unas crisis, ¿sí? Unas crisis pues porque la demanda, nuestras necesidades como humanos siguen aumentando, ¿sí? Nosotros no vamos a dejar de demandar y de tener necesidades. Todos vamos a seguir montándonos en aviones que recorren el mundo, que gastan gasolina, todos vamos a querer seguir usando Internet, todos usamos ChatGPT. Ya hay una estadística que dice que el uso del agua, de la inteligencia artificial en el mundo, ya se puede comparar con el uso del agua de un país como, por ejemplo, Alemania, ¿sí? Con solo la inteligencia artificial, que es algo que está pasando hace, ¿qué? 4 años. Eso no es absolutamente nada, ¿no? Entonces, miremoslo un poco también, un poco desde ese punto de vista, ¿no? Pues la aceleración de nuestras necesidades, de nuestros caprichos, de nuestro modo de vida en el cual estamos de alguna forma orientados, pues porque de alguna forma en eso estamos, pues lleva a un indiscutible aumento del consumo, ¿sí? Y por más transiciones energéticas, por más cosas que inventen, pues en la medida que esas necesidades sigan aumentando, pues el consumo va a seguir aumentando. Ah, si quieres leemos una del chat para que no queden ahí perdidas y después vamos con Ricardo, ¿te Dale. parece? Ujú. Dice Magdalena Blave, dice, ¿a qué se refiere con cero deforestación neta a 2023? Bueno, eso lo leí como una meta que se propuso Colombia frente a las NDC, que fue en el año 2022. Se refiere a que Colombia se compromete a que para el 2030 no tiene que seguir aumentando la deforestación. Digamos que en este momento hay una tendencia, digamos, por ejemplo, el último dato nos habla que el porcentaje deforestado del último año fue menor al del anterior. Entonces, de alguna forma hay como una reducción en la deforestación, pero eso no quiere decir que se haya parado la deforestación. La deforestación continúa, sobre todo hablando de la Amazonía, ¿no? Cuando hablamos de deforestación, claro, por supuesto, no es que solo en la Amazonía hayan bosques, pero digamos que el bioma amazónico es el bioma más emblemático a nivel continental y mundial en cuanto a cuando se habla de deforestación. Perfecto. Está Ricardo y David con la mano levantada. No recuerdo quién la tenía primero, pero dale, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, Hoy no te escuchamos, no, Ricardo. ahora, hola, Ahí, hola. ahí dale. Ahí sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación. También le que hice un ciclo de preguntas.
Y la que voy a hacer hoy día es también parecida a la que hice, porque principalmente las emisiones de carbono en todos se una reducción. Esta reducción parte también con políticas internacionales. Yo soy de Chile, y estas políticas internacionales que ha llevado, por lo menos en la baja emisión, Yo creo que conlleva aquí tu imagen se la entiende mejor. Sí, Ricardo, yo creo, Bien, Ricardo, que no te estamos entendiendo mucho. eso. Borra Ya, ahora sí, ahora se sí. escucha más fluido. Ahora sí, mucho más. Sí, disculpen que hay una tormenta donde estoy, entonces es por eso que se escuchaba mal. Bueno, no sé si logró entender algo de lo que dije o lo vuelvo a repetir. Vuelve nuevamente a repetirlo. Ya. Le comentaba que ayer hice una pregunta respecto a la reducción también la reducción del carbono. Entonces, Chile ha promovido actualmente reducir las emisiones de carbono con distintas medidas. Dentro de sus políticas internacionales, tiene la política del hidrógeno verde, lo vuelvo a nombrar nuevamente porque es una política extractivista que está teniendo Europa con los países sudamericanos, principalmente con nuestro país en el sur, con los recursos del agua. Eso conlleva también que, claro, efectivamente pide una reducción de las emisiones de carbono, pero no entrega lineamientos precisos para hacer un resguardo medioambiental a las zonas donde se van a colocar las plantas de hidrógeno verde. Entonces, ¿qué pasa? Que los planes de ordenamiento territorial que tiene un país en específico no cuenta con la capacidad necesaria para poder establecer una planta como tal. ¿Qué conlleva eso? Que existan problemas medioambientales, por ejemplo, las consecuencias de la producción de hidrógeno verde debe tener alguna consecuencia en específico porque necesita mucho consumo de agua. Se ha pensado la salinización, la desalinización del agua del mar, pero ¿qué pasa con la sal? Tampoco tenemos una regulación completa para ver qué hacemos con la sal o dónde la dejamos, porque no se puede llegar tampoco y enterrar en cualquier lugar. Entonces, para poder cerrar es más que nada y poder plantear la pregunta en concreto es cómo estas políticas o estos tratados internacionales podrían fortalecer las políticas de ordenamiento territorial de los países, de cualquier país en general, pero fortalecer las políticas de ordenamiento territorial que son las principales que guían el establecimiento de las políticas medioambientales a nivel territorial. Sí, gracias Ricardo. Gracias. Y más que esté de pronto con mano levantada. Sí, David. está David con la mano levantada y yo creo que y hay algunas en el chat, pero estamos como un poco sobre la hora también, entonces no sé si vamos a alcanzar a hacerlas todas. Ah, no, es hasta las 8 esta clase. Perdón, no dije nada. David, dale. Ok, ¿se me escucha mejor? ¿O no se escucha? ¿Qué tal? Un saludo acá desde Perú. Interesante con los temas que han tocado acerca de la cooperación. Yo estoy en este mundo desde hace año y medio. Y claro, bueno, he tomado como referencia las modalidades de cooperación que tiene Colombia. Es muy fuerte. Es como que veo hay diferentes financiamientos. A pesar de haber tenido esta baja por el tema de USAID, Colombia lo veo que se mantiene muy fuerte en el tema de proyectos subvencionados no responsables. Los tomo como referencia cuando se trata de armar todas estas tipologías de proyectos justamente para financiar con lo que habías mencionado de la UICN, WWF o la cooperación internacional. Y por ahí también lo importante es enlazar el tema de interés que tiene la embajada, pero en caso de Perú trabaja bastante el tema de agua, la embajada de Alemania, la GIZ, y es muy importante el alinearlo también con las políticas públicas, porque algo que nos comentaban, o el común denominador es, ¿cómo yo puedo, o sea, como que no puedo ir a la GIZ a pedirle cualquier tema X, sino que tiene que estar enlazado con algún tema prioritario a la política nacional del ambiente en el caso de Perú, y sus estrategias nacionales de diversidad biológica, en donde una cápita menciona el tema agua, que a su vez, y a partir de eso,
va a permitir a la GIZ ver la manera de dar una cooperación y posterior financiamiento. Luego, un poco rescatando lo que comentaba el compañero que me precedió, el tema del hidrógeno verde, todavía en el caso de Perú estamos, o bueno, lo que sí he visto es que eh, hay organismos gubernamentales que están dando financiamiento para asistencia técnica en temas de hidrógeno verde. He estado viendo que hay convocatorias así a nivel de Iberoamérica, donde justamente promueven este desarrollo de notas conceptuales para los proyectos de hidrógeno verde. Y claro, justamente lo que comentaba es que la idea está muy buena, pero no solamente se debe encasillar en eso, sino en ver todos los impactos que puedan traer. Por ejemplo, el tema de las NC. Perú está avanzando muy bien en el tema de las NC. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Estados Unidos dona a Perú, o hay un tratado entre Estados Unidos y la Municipalidad Metropolitana de Lima y traen los ferrocarriles. Traen ferrocarriles que funcionan a combustible. Y entonces es como que no es congruente de alguna manera la política que se promueve desde la Municipalidad Metropolitana de Lima con la CNC, porque estás avanzando de a pocos y te traen un ferrocarril que emite tantas toneladas de CO2 y entonces tienes dos opciones, o retroceder en tus avances de NDC o de otro lado impulsar más proyectos verdes que de alguna manera buscan mitigar las emisiones de CO2 que te va a traer este ferrocarril, que ya es un hecho, acá en Lima ya están los ferrocarriles colocados, y bueno, solo queda ver cómo se avanza, y solo mencionando, bueno, concluyo con finalizando de las estrategias que había mencionado en la clase pasada. Perú también, este semestre, ha tenido aprobado su Estrategia Nacional de Desertificación, su Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Estrategia Nacional de Cambio Climático. Eso, para compartir con la clase. Gracias, David. Muy interesante. A Marcelo con la mano levantada. Hola, hola. Voy a probar si se ve bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha y se ve bien. Sí, en realidad quería ver si me podían comentar algo respecto, primero de la compatibilidad del mercado de carbono con esta estructura que se ha dado, porque yo entiendo que se ha tratado de utilizar modelos económicos para eventualmente poder evaluar. O sea, al final interesa justamente saber cuál es el impacto, entre comillas, económico, o mejor dicho, el incentivo económico de poder transar bonos de carbono. Y mi pregunta en definitiva es si esa estructura en realidad le ha servido al mercado de carbono dar esta especie de mercado de oferta y demanda, y si esta efectividad de la que tú hablabas también de análisis de suma cero ante un potencial daño ambiental, ha tenido ciertas críticas en torno a ver cómo se puede mejorar ese modelo. Y lo quiero explicar con un ejemplo. Eh, en general, el ingreso bruto per cápita que se analizan en países, ya sea con una distribución X u otra que sea más o menos desigual, se analiza de la misma manera. Y yo puedo tener en un país un ingreso espectacular, pero con una distribución del ingreso que en definitiva está en el 10% superior, y parece que el número es bien bonito y me puedo comparar con otro país. Y lo mismo pasa con los objetivos de desarrollo sostenible. A gran escala, pareciera que en realidad mis indicadores macro son bastante, los puedo comparar incluso con un país europeo, y voy a decir, ok, me estoy acercando, estoy generando reducciones. Pero mi pregunta es si en realidad eh, los elementos medioambientales como elementos vivos de una economía no son comparables, digamos, a la economía bursátil, o mejor dicho, de los ingresos. Y esto es muy parecido a algo que alguien que mencionó por ahí recién, algo del hidrógeno. La energía, esto ya se comprobó en Estados Unidos hace bastantes años atrás, la energía se ha tratado varias veces de dejarla dimensionada, y lo trato de comparar con el medio ambiente porque también es un elemento vivo. Yo no puedo frenar digamos, un potencial daño ambiental, como tampoco puedo frenar la energía, y como sí lo puedo hacer con el flujo de capitales. Las bolsas yo las puedo bloquear para que se congelen si es que hay un desequilibrio interno, pero no puedo hacer eso con el mercado de energía, decir, ok,
voy a cortar un suministro energético para la mitad de Alemania porque si no va a generar un daño. No puedo bloquear un elemento vivo como la energía, no la puedo desviar, no puedo apagar una central nuclear tampoco en el caso de Francia. Es un elemento vivo que hay que manejarlo, digamos, a priori. Y el medio ambiente también es un elemento vivo. Entonces, de ahí viene mi cuestionamiento un poco de si, mi pregunta es cómo se han perfeccionado o qué elementos o herramientas existen que permitan perfeccionar este modelo que siempre se trata de llevar a una especie de modelo de libre mercado, como si el ambiente pueda ser modelado de esa manera, cuando es mucho más complejo, digamos. Gracias. Sí, gracias, Marcelo. Pues yo creo que precisamente eh, no se ha propuesto nada que esté por fuera del libre mercado, ¿sí? Porque de alguna forma estos acuerdos que se llegan entre países, pues de alguna forma no pueden poner en cuestión cuál es el modelo que están de alguna manera implementando o que tienen en el horizonte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí, claro, pueden haber muchas ideas, pero en la realidad es que los países no van a renunciar a su desarrollo ni a su crecimiento. Entonces, por lo tanto, las herramientas con las cuales contamos para actuar están también en ese mismo marco del desarrollo y el crecimiento, y entonces nos dicen es que el cuidado del ambiente no es contrario al desarrollo de los países, ¿no? Es un poco el discurso en el cual nos quieren llevar, o también nosotros vamos a ese discurso, pues porque de alguna forma somos parte también de eso, conscientes de que estamos en eso. Entonces, las emisiones de carbón, los pagos por servicios ambientales, hacen parte de esa forma de poder proceder en una economía de mercado globalizada, ¿sí? Con sus posibilidades, que puede tener varias, por supuesto. Yo soy de la posición que ese tipo de mecanismos no hay que aferrarse a ellos como la salvación y la solución, porque no lo son, pero hay que usarlos, ¿sí? Hay que usarlos y están disponibles a la mano, hay que usarlos. Lo peor es no usarlos, porque de alguna manera es el mundo en el cual estamos y pues entrar a cuestionar o a tratar de hacer una o de generar una política, ahí sí sea como quien dice inaplicable, pues por estar por fuera un poco de ese sistema económico, pues tampoco va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces es bastante existencial el asunto, ¿no, Marcelo? Sí, gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, No hay más manos levantadas por lo que veo, pero hay preguntas en el chat y eso. comentarios. A ver. Tururú, ¿a dónde me quedé? Lo de los bosques. Y Marco comenta, y ahí le han ido respondiendo, así que está interesante. ¿Qué medidas radicales se podrían tomar para disminuir esas emisiones? Está un poco en la línea Mm. que se conversó antes. Y luego Rocío dice, tengo una pregunta en relación a tratados y acuerdos. Por lo que vimos en la presentación, todos son de carácter voluntario y no cumplir con los acuerdos no trae una sanción. ¿Sería viable aplicar sanciones internacionales? ¿Existe a nivel internacional la voluntad de aplicar obligatoriedad? Sí. Entonces, ayer comentábamos, Rocío, que difícilmente los tratados ambientales pueden llegar a ese tipo de obligatoriedad, más aún cuando vemos que los organismos, digamos, más vinculantes, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, ¿sí? Pues está siendo en este momento de alguna forma pasada por encima frente a fallos contra presidentes que están cometiendo crímenes y que se pasean por el mundo y no los capturan, teniendo orden de captura. Entonces es muy difícil imaginar que un acuerdo ambiental va a tener un tipo de sanción como esas, ¿no? O de orientación como esas, y tampoco me parece que es el sentido Ay, no. de esto, ¿no? Sino que de alguna forma se lleva esto al autoconvencimiento de los países en que tienen que cumplir con sus metas, ¿no? Y de alguna manera, pues claro, hay incentivos de recompensa, por ejemplo, pudiendo entrar a mercados de carbono, recibiendo transferencias tecnológicas, haciendo acuerdos para fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento de la institución pública. Ese tipo de incentivos, pues sí se tienen frente a los países que, digamos, que se ponen serios frente a estos acuerdos. Pero de alguna forma, pues las sanciones no están muy claras y pues claramente no son de orden punitivo.
Y luego hay varios comentarios respecto al borde costero, pero no son como, dice, ¿y qué pasa con el borde costero? Lleno de desalinizadoras, pero como, más Detalle. que, es como un comentario más que. Y no veo más preguntas en el chat. Bueno, Profesor, disculpe, sí, adelante. no puedo, no encuentro el botón para levantar la mano, pero Tranquilo. ya. Bueno, me quedó algo dando vueltas dentro de los modelos de producción, porque igual, si uno vuelve a esta ruta de donde se generan las energías más fósiles, principalmente son los grandes empresarios que están detrás del petróleo, quienes fomentan esta participación de conseguir más energía o de transformar ese tipo de energía. Sabemos que el petróleo en algún momento se va a acabar, entonces tampoco hay una regulación completa para ese sector económico como tal. Exactamente. Y también otro fenómeno muy interesante es que es el mismo sector petrolero y que está generando las mayores inversiones en energías que llaman limpias, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque se siguen aferrando obviamente a ese tipo de combustibles, también de alguna manera se están asegurando de que cuando esta transición energética pues ya sea un factor más dominante a nivel mundial, pues siguen siendo los protagonistas de ese mercado. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Entonces, es como la cuestión de un poco del modelo capitalista que tenemos en base a todo, o sea, el extractivismo completo de los recursos naturales quiere seguir la misma lógica. No hay una estructura diferente para poder abordar lo que es la educación ambiental o prevenir la depredación más del medio ambiente. Entonces, por eso un poco insisto en lo que va de la línea del hidrógeno verde, porque son ellos principalmente los que hoy en día están potenciando ese tipo de energía. Solamente eso. Gracias, Gracias, profesor. Ricardo. Bueno, un comentario. Alicia. Perdona, pregunta. No, bueno, sobre los mercados de carbono, hay como un tope máximo de venta o de adquisición de créditos de carbono para los países que están contaminando más, porque si no, pues ellos van a seguir como en su ruta de emisiones y no van a disminuir, solamente van a estar como comprando o cubriendo las emisiones que están haciendo y van, en lugar de disminuirlas, pues van a como solo a compensarlo, que es mucho de lo que Yes. pasa acá en México, que o sea, prefieren pagar la multa a, a proteger el ambiente. Y entonces, pues por eso nos ponen en la situación en la que estamos. Exactamente, ese es el punto. No hay un límite, ¿sí? No hay un límite, simplemente se asume que si de alguna forma compensa por medio del pago de un impuesto que irá, quién sabe, a algún proyecto donde se esté conservando algo, ya cumplen y pueden seguir adelante, ¿sí? Esa es un poco esa lógica de los impuestos al carbono. Es un poco así es, Alicia. Esto va a ser muy deprimente. Por eso es que no hay que, cuando se habla de estos temas, se tiende, claro, a ponerse uno muy existencial y todo esto. Pero bueno, sin embargo, creo que hay que es confrontarlo para entenderlo, por supuesto, pero tampoco dejarse llenar de esa energía pesimista, porque el pesimismo es el mejor amigo precisamente de, de que sigamos pues en esta vida, obviamente, de mucha destrucción de la naturaleza, ¿no? Ya, ahora sí no veo más comentarios, ni manos levantadas, ni nada. Listo. Bueno, entonces podemos cerrar. Podemos cerrar. Mucho para reflexionar, parece. Mucho para reflexionar, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, pues gracias a todas y todos por haberse conectado. Bueno, lo importante es un poco que más que digiramos esta información, miremos para qué nos sirve, con qué nos quedamos
y un poco que entendamos un poco en el mundo en que nos estamos moviendo y también qué podemos hacer también frente a este tipo de temas, ¿no? Entonces, la otra semana continuaremos con el tercer módulo, donde abordaremos los temas más sobre biodiversidad, ¿no? Los convenios sobre diversidad, entre los cuales está el convenio de diversidad biológica, y habrá un estudio de caso específicamente aplicado con pueblos indígenas, en el caso de Colombia, que es donde pues, puedo dar cuenta de una experiencia. Y ahí también habrán unos temas interesantes de recursos de usos genéticos, diversidad biológica y más cosas. Así que espero verlos la otra semana. Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.